Bienvenido y bienvenida al podcast Enseñar Idiomas, el espacio ideal para profesores de idiomas que buscan inspiración, consejos prácticos y ideas para sus clases de idiomas. Conducido por Hélène Collinet, formadora y profesora de idiomas, este podcast te ofrece una ventana al mundo de la pedagogía. Bienvenido y bienvenida en este nuevo episodio de podcast en el que vamos a ver qué es esto del CI, qué es esto del input comprensible y por qué lo empezamos a ver un poquito más y más por las redes. Primero de todo, CI significa Comprehensible Input. Input comprensible en castellano. Hemos a veces intentado encontrar un significado, una traducción para input, pero yo creo que dejándolo en inglés pues queda más claro. Input comprensible es cuando estamos leyendo, estamos escuchando algo que entendemos y es una de las condiciones para la adquisición de idiomas. Si no entendemos lo que escuchamos, lo que leemos, no hay adquisición. Esto nos viene del Dr. Stephen Krashen, el lingüista más citado del mundo. Eso es como tener un montón de followers en el mundo de la investigación. Y entonces, pues, es algo, diría, un requisito muy importante a la hora de enseñar idiomas. Y yo sé que muchos estáis pensando, sí, es que yo estoy proveyendo input comprensible a mi alumnado. Yo lo pensaba y luego me di cuenta que no lo hacía. Pero es que por otro lado, CI también tiene otra significación y simplemente era un poquito una especie de movimiento de filosofía de enseñanza que empezó a desarrollarse después de que viera a luz la metodología TPRS. TPRS significa Teaching Proficiency Through Reading and Storytelling, creado por Glenn Ray. Es un método que ha evolucionado mucho gracias a la aportación de muchos profes también, y poco a poco es verdad que esos muchos profes han empezado no solamente a hacer solamente TPRS, sino a incorporar otras actividades, y para poder distinguirse que no era TPRS porque no se hacía story asking y las 3 etapas y bueno, todo lo que se dice que tienes que hacer cuando haces TPRS, pues empezó a utilizar para hablar un poquito de todas esas otras asignaturas que se hacía, pero que se seguía proveyendo input comprensible y siguiendo los principios de adquisición de idiomas. Poco a poco, pues ya empezó a verse como una especie de paraguas y debajo de ese paraguas diferentes actividades como TPRS, Movietalk, Clipchat, etcétera, etcétera, han empezado a verse incluidas. Y luego, pues, hemos empezado a decir yo enseño con CI. Realmente cuando te paras a pensar es que no significa nada decir que enseñas con CI, y de hecho yo veo muchas cuentas de YouTube, muchas cuentas grandes que enseñan por internet idiomas y dicen que están enseñando con input comprensible, y cuando ves sus recursos, ves sus videos, no es nada comprensible y ves que se han olvidado un poquito de, o se ha malinterpretado más bien lo que es el input comprensible, pero no voy a entrar en esto porque cada uno enseña de la manera que quiere y hace lo que quiere en sus clases. Lo que pasa es que a veces lo digo porque podemos ver si hay o ver una persona que dice que enseña con input comprensible. Yo siempre sonrío y digo, bueno, vale, enseñar con input primero de todo es un requisito, porque si una persona no ve ni una palabra en otro idioma, ¿cómo va a poder aprender o simplemente reconocer el otro idioma? Y comprensible, pues hay gente que se piensa que es comprensible y no es nada comprensible. También te diría que solamente el input comprensible por sí solo no es suficiente. Hay otros criterios, otros principios a tener en cuenta. Por eso, decir que yo enseño con CI para mí no tiene mucho sentido y parece a veces que son personas que han visto cosas de internet de hace muchísimo tiempo, lo están haciendo un copiar y pegar porque queda bien, pero de verdad no entienden los implícitos que hay detrás de todo eso. Por eso me apetecía hacer ese episodio para decir, por un lado, sí, es una hipótesis del Dr. Stephen Krashen, pero también por otro lado es un movimiento y de hecho pues ahora se está utilizando ADI, de Acquisition Driven Instruction. Se están utilizando un poco otros términos
porque pues se ha dado cuenta que no tenía sentido utilizar ese tipo de yo soy un CI teacher. Entonces, para volver a lo del input comprensible, es un requisito muy importante para poder enseñar. Si no provees input, si tu alumnado no ve nunca una palabra en ese idioma, no escucha nunca nada en ese idioma, ni será ni capaz de reconocer el idioma. Y luego, pues ser comprensible. Hay diferentes estrategias que podemos utilizar para ser comprensible. Pero, repito, proveer input comprensible por sí solo no es suficiente. Hay que aplicar otros principios y otras estrategias que vienen a hacer un conjunto de estrategias que son útiles y eficientes en la forma en la que nuestro cerebro funciona para adquirir un idioma. Así que ahora te voy a compartir algunas estrategias que puedes utilizar para ser comprensible, aunque ya te lo he dicho, sabes que no es lo único que hay que hacer. Lo primero es usar pocas palabras. Tenemos tendencia a incluir demasiadas palabras, a hacer frases demasiado complejas, sobre todo cuando estamos en niveles principiantes, y quedarnos en pocas palabras y sobre todo palabras muy frecuentes es un imprescindible. Cuando conseguimos esto, que no es fácil, sobre todo cuando somos nativos de nuestro idioma, parece que estamos hablando un poco de manera no natural, pero hay que regular ese idioma, ese input, para que sea comprensible. Y centrándonos en esas palabras más frecuentes, pues será más ocurrencias también que se van a encontrar de esas palabras y más fácil de entender. Luego podemos utilizar también gestos. Los gestos ayudan muchísimo, o acciones como TPR, Total Physical Response, a no confundir con TPRS. TPR viene de James Asher y asociamos una acción, un gesto a una palabra. Yo lo hago muchísimo con gestos, sobre todo con niveles principiantes, y ayuda muchísimo a anclar el vocabulario nuevo. Podemos utilizar imágenes, eso me encanta. Proyecto una imagen y vamos señalando las palabras. Podemos utilizar cognados o palabras transparentes. Las palabras transparentes son las palabras que se parecen de un idioma a otro, entonces depende del idioma, pero por ejemplo restaurante, cinema, ese tipo de palabras que son un poquito casi las mismas. Puedes utilizar palabras de marcas, de bebidas, de restaurantes, Coca-Cola, Pepsi, McDonald's. Si por ejemplo restaurante no es una palabra que se parece mucho con otro idioma, pero cuando dices Coca-Cola todo el mundo sabe que te refieres a una bebida. Entonces utilizar ese tipo de vocabulario te puede ayudar a ampliar un poquito tu discurso y lo que dices sin añadir carga en la memoria de trabajo con palabras nuevas. Hablar lentamente es imprescindible. Yo sé que muchas veces tenemos la sensación de hablar lentamente. Habla aún más lentamente para dejar tiempo justamente a esa memoria de trabajo, a asimilar la información, decodificar un poquito todas esas palabras nuevas que le están llegando al cerebro, hacer ese vaivén entre lo que significa la palabra y en su lengua materna o lengua primera o alguna de sus lenguas, esa lengua en el idioma que tú enseñas. Es muy importante. Y todas esas estrategias no es que son para nada el descubrimiento de América, siempre lo digo. Son muy sencillas, pero cuando las implementas de manera constante, de manera natural en tus clases, sobre todo en niveles principiantes, ves directamente la diferencia. Así que espero que ese episodio te haya gustado y nos vemos la semana que viene para un nuevo episodio. Un abrazo.